Estaba orando en esta mañana y le pedí al Señor que este tiempo fuera un gran día de bendición para nosotros, para que seamos edificados en la palabra del Señor. La alabanza decía que el Señor es santo, santo, santo. Un día vamos a estar todos delante de Él. Y dice la palabra del Señor que toda rodilla se doblará. Si usted no quiere doblar sus rodillas este día, va a haber un día que sí lo va a hacer. Si usted no quiere adorar al Señor, hoy un día va a adorarle. Entonces es bueno que vayamos practicando desde ahora, hermano, porque nuestro Dios merece honra y gloria siempre. El título del sermón se llama La sentencia y muerte de Jesús. Vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 27. Antes de ir a la palabra, vayamos al Señor una vez más en oración. Inclinemos nuestro rostro para orar al Señor. Bendito Dios, Padre amado, te agradecemos, Señor, porque tú has hecho lo posible para que nosotros estemos aquí, Señor. Para que estemos en esta mañana para recibir de tu palabra, Padre. Te pido, Dios, que uses mis labios, Señor, para hablar con autoridad tu palabra, Señor. Y que tu iglesia pueda ser edificado a través de la lectura de la Biblia, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros para que podamos entenderlo, para que podamos atesorarlo, Señor, pero sobre todo para que podamos llevarlo a la práctica, Padre. Que cada porción de la Biblia sea, Señor, como un bálsamo para nuestra vida, en el cual nosotros podamos crecer de día en día, Señor, en ti. Que podamos vivir siempre aferrado de tu mano, mi Dios, sabiendo que tú vas con nosotros, sabiendo que tú nos cuidas, Señor. Te pedimos que aumente nuestra fe, Señor, para que en ningún momento dudemos de ti, mi Dios eterno. En esta mañana vamos a recordar, Señor, lo que tú hiciste para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te pido que le añadas bendición a tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le decía que el título se llama La sentencia y muerte de Jesús. Nosotros en un momento hemos leído el pasaje de la Biblia. Tal vez algunos ya hayamos entendido cada uno de los sucesos que pasaron justo ese día en que el Señor fue arrestado. Y voy a empezar desde allí para que vayamos entendiéndolo. Y voy a empezar en el capítulo 26 del libro de Mateo. Y voy a leer en el 45, 26, 45. Y dice la palabra del Señor. Jesús había ido a orar 3 veces. Y cada vez que él regresaba encontraba a sus discípulos dormidos. Y él le dijo, no pueden velar ni siquiera una hora. Y en la tercera vez que él regresa, él le dice lo siguiente. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya, descansen. He aquí ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, acérquense, dice. Se acerca el que me ha de entregar. Y el Señor sabía que iba a suceder. Y él le dice, levántense ya. Ya viene, ya llegó mi hora. Y vengan a ver quién me va a entregar. Y dice el 47 que mientras el Señor todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Y ellos venían de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo,
salve maestro, era un saludo. Y dice que le besó y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Mire, el Señor sabía que Judas le iba a entregar y ni siquiera lo maldijo. Ve lo que le dice, amigo, ¿a qué vienes? Amén. Pero mire, no voy a hacer mucho hincapié en eso porque el concepto que quiero ver es lo que el Señor vive en el momento en que es arrestado y es crucificado. Y dice después, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada. Este era Pedro, traía una espada. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. En otra narración dice que el Señor se agachó y recogió la oreja y se lo volvió a pegar y fue sano. Pero le dice el Señor, entonces Jesús le dijo, regresa tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y le dice el Señor, ¿acaso piensan que no puedo orar yo al Padre? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Son millares de ángeles que tiene una legión. Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así suceda? Y en aquella hora Jesús dijo a la gente, como contra un ladrón habéis venido contra mí, con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y nunca me prendisteis. Mas todo esto sucede, dice, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolos, huyeron. Todos los discípulos. Y en el 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, a Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y en el 59 sigue narrando, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora habéis oído lo que él dijo, blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, quiere decir que todo mundo respondió y dijo, él es reo de muerte, quiere decir que lo condenaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Burlándose del Señor. Wow. Eso sucedió el día jueves en la noche. Jesús está en el huerto de Getsemaní orando. Ahí es arrestado por orden de los escribas, de los fariseos, del sumo sacerdote de Caifás. Lo arrestan y lo llevan delante de ellos y lo empiezan a maltratar el día jueves en la noche. Pero mire, esta gente tenía prisa de que Jesús muriera, porque el día viernes se celebraba la Pascua y ellos no querían contaminarse. Entonces muy deprisa ellos están queriendo juzgar al Señor. Recuerden lo que pasa, viene Judas, le da un beso, Pedro saca una espada. Sucede eso el día jueves en la noche, pero el viernes en la mañana todos los sacerdotes y los ancianos se reunieron para decidir entregar a Jesús
a la muerte. En el capítulo 27, en el 1 y 2 dice lo siguiente: venida la mañana, todos los principales sacerdotes, es decir, el viernes, y los ancianos del pueblo entraron en consejos contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Si nosotros leemos la historia que está paralela en el libro de Marcos capítulo 15, dice algo parecido. Dice, muy de mañana, quiere decir que muy temprano, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Y Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo el Señor le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato, le dice, nada respondes. Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Se sorprendió de que Jesús no le respondía a pesar de las cosas que decían en su contra. Y Pilato no haya qué hacer. Pilato no encuentra de qué acusarle al Señor. Pero vayamos a lo que dice Mateo 27 del 11 en adelante, y dice lo siguiente: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que el pueblo quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia los fariseos habían llevado al Señor delante de Pilato. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le dijo, no tengas nada que ver con este justo. Mire, hasta la mujer de Pilato reconocía que Jesús era inocente. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La mujer tuvo sueños. Posiblemente el Señor le reveló que él era una persona inocente. Y él le dijo, no hagas nada en contra de Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos querréis que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, que sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Vio, él no quería condenarlo. Le dijo, yo soy inocente. Eso ya queda de ustedes. Pero mire qué dice todo el pueblo. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Solito se culparon. Es una maldición que ellos echaron encima. Wow. Solo por envidia y por justo. Pero el Señor había dicho que era necesario que se cumpliese lo dicho por los profetas. Pero mire, no son inocentes porque ellos estaban conscientes de que estaban entregando al Hijo de Dios. Entonces los soldados dice,
Eh, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y le desnudaron y le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, e hincándose la rodilla delante de él se le escarnecían, quiere decir que se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo eso sucedió el viernes muy deprisa. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haber probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Amén. En otra versión dice que Pilato entraba y salía delante del público. Él entró muchas veces y salió hacia la multitud. Luego entró para interrogar a Jesús, todo mientras buscaba alguna manera de evitar tener que tomar una decisión. Pero quiero que sepan algo: ningún hombre puede evitar tomar una decisión con respecto a Cristo. Dios ya había escrito que Jesús iba a morir por nuestros pecados. Aunque Pilato hubiese dicho: no quiero crucificarlo, iba a suceder de una o de otra manera. Ningún hombre puede contradecir a Dios. A Pilato le advirtió su esposa y su propia conciencia, y sin embargo, con toda intención entregó a Cristo para que lo crucificaran. Es cierto que este era el plan de Dios. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Está hablando del Señor Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. El pueblo judío fue del medio para matar al Señor, pero Dios ya lo había determinado de antemano por el consejo y anticipado conocimiento de Dios. El Señor ya sabía que iba a suceder, no fue casualidad. Pero mire, Pilato no puede ser considerado exento de culpa. Él sabía, él estaba consciente, su conciencia lo acusaba, pero sin embargo él tomó la decisión de mandar al Señor Jesús a la muerte. En el mismo libro de Hechos, capítulo 3, pero el versículo 13 habla acerca de la culpa que cae sobre los judíos. Y le dice la Biblia: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. ¿Vio? Él en su conciencia había decidido no matarle porque era inocente, pero el pueblo insistió. Dice que Pilato ya había decidido, no había resuelto ponerlo en libertad, pero los mismos judíos insistieron. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese a un homicida. En vez de que mataran a Barrabás, el pueblo pidió a Jesús. Y el 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Amén.
Pilato pensó que la gente pediría que libertaran a Jesús y no a Barrabás, pero se equivocó. Jesús no es la selección del pueblo, hermano. Si en el día, si en esta mañana usted sale allá a la calle y le predica a todo el mundo y le dice, si tú no te arrepientes, vas a ir a condenación. Ténganlo por seguro que la gente va a ignorar el mensaje de Jesús. Porque la elección de la gente no es Jesús. La elección de la gente es su propia vida. Viven para el mundo. Viven para sus deleites. Viven para complacerse a sí mismo. Su mente y su corazón no están alineados con el Señor porque para ellos es una carga. Se le hace algo muy difícil de llevar. Me pregunto, ¿a poco si la gente sabe y son conscientes que tienen necesidad de Dios, no estaría aquí la iglesia llena? Y todo el mundo sabe eso, que tiene necesidad de Dios. Pero la gente dice, no, cuando yo tenga tiempo voy a la iglesia. Cuando yo tenga tiempo voy a leer la palabra de Dios. Porque la gente está viviendo para su propio deleite, dice la Biblia. Por eso es que Pablo aconseja que nosotros nos despojemos del viejo hombre viciado. Entonces, Jesús no era la elección del pueblo. Los hombres siempre pedirán a un pecador y no a un salvador. Ellos rechazaron al Hijo de Dios a cambio de un asesino. Tanto Judas como Pilato reconocieron que Jesús era justo e inocente. Si nosotros leemos en el versículo 24, de la lectura que estamos en el libro de Mateo, 25-24, donde dice Pilato que él vio que no iba a resolver nada y se lavó la mano y él dijo, inocente soy de la sangre de este justo. Pilato reconoció que Jesús era inocente y que era justo. Pero en el versículo 25, los judíos, ¿qué hicieron? Pidieron que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sus hijos. Y mire, quiero decirle algo, esa condenación estará allí hasta que la nación mire a Jesús, a quien ellos traspasaron. Hasta ese momento que miren a Jesús viniendo en la nube de los cielos. La ruina de Jerusalén en el año 70 después del Señor fue una evidencia del cumplimiento de lo que ellos pidieron. La dispersión que ellos han pasado, la persecución de los judíos y la ira futura de Dios sobre la tierra de Israel durante la tribulación son algunas de las respuestas a su petición. Recuerden que ellos dijeron que la sangre de ese inocente sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ya padecieron algunas cosas. En el año 70, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Con Jerusalén. Fue rodeado y derribaron todo, no quedó nada. Existía aquel templo grandioso, no quedó solo piedras. Y nunca más se volvió a levantar un sacerdote para seguir haciendo sacrificio. Se le acabó el reinado que tenían. Miren esas edificaciones, no queda piedra sobre piedra que no sea derribada, como sentencia de lo que ellos pidieron. Después fueron dispersados por todo el mundo. Ustedes saben eso, ¿verdad? No hay ningún país donde no haya judío. En México, en cualquier lugar lo encontramos. En Honduras posiblemente, yo no sé. En Argentina, no sé. Fueron esparcidos por todo el mundo. A causa de ello, tuvieron persecución. Pero mire, eso va a durar hasta que Cristo venga. Yo no estoy diciendo que todos los judíos van a pasar por eso, porque mire, hay hermanos que se han convertido al Señor. Dios está levantando un remanente fiel que van a estar con el Señor. Estoy hablando de los que aceptan a Cristo, del Israel espiritual, no de la nación pagana y perversa. Tengamos cuidado. Hace tiempo yo le leí acerca de eso, ¿verdad? En el libro de Romanos lo aclara muy fácil. Mientras que el Hijo de Dios
sufre por los pecados de los hombres. Los soldados están jugando sus posesiones. Dice que tomaron sus ropas y echaron suerte. En el versículo 35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Entonces líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Me llamó la atención esa parte. Dice que desde la hora sexta hasta la hora 9 hubo tiniebla sobre toda la tierra. Se oscureció. Pero mire, ¿sabe qué me da a entender a mí? El Señor no podía soportar ver a su Hijo pagando por los pecados de toda la humanidad. Y tuvo que poner algo, un velo para no verlo. Lo que a Jesús le dolía no era la muerte física, era la separación entre él y el Padre. Era que él tenía que cargar los pecados de nosotros, prácticamente en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros lo merecemos. Un inocente cargó con ello, soportando todo ese peso de la humanidad. Y cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactamni. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otra versión dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Wow, qué tremendo. Están los soldados echando suerte sobre su ropa. Están los judíos burlándose de Jesús. La gente está viéndolo desde lejos porque había gente contemplando al Señor crucificado. Y sin embargo, un soldado romano confiesa, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Si nosotros seguimos leyendo adelante, después de que el templo se rasga las cortinas, la tierra tiembla y las rocas se abren. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Después se lo voy a explicar. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Un soldado romano reconoce que era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Las tinieblas fue
la manera en que el Padre puso un velo sobre la cruz mientras su Hijo llevaba los pecados del mundo y probaba por la humanidad la ira de Dios. Dios está cargando con todo el peso del pecado, está soportando la ira de Dios. Toda persona que no haya aceptado a Cristo un día va a experimentar toda la ira de Dios. Solo la persona que se haya arrepentido de corazón y haya aceptado a Jesús como su Salvador y haya puesto su fe en Él, tendrá la oportunidad de ser llamado hijo de Dios y estar con el Señor por siempre. Vamos a ver 3 sucesos que sucedieron con la muerte del Señor. Dice que el velo se rasgó. Su sangre abrió un camino nuevo y vivo hacia el Padre. Vayamos a Hebreos capítulo 10, 19. Hebreo 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿vio? Solo por la sangre de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con aguas puras. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Vio? Nosotros tenemos libertad para llegar al Padre por la sangre de Cristo, pero la advertencia que Él nos dice, que nos mantengamos sin fluctuar, eso es, que no es que hoy usted esté bien gozoso en el Señor y ya mañana no. No es que hoy venga a la iglesia y mañana no. Dice que nos animemos unos a otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena costumbre. Mire, hermano, si el día de mañana no está un hermano aquí en la iglesia, tómense la confianza de llamarle: hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? La Biblia nos manda a que nos estimulemos, a que nos animemos, porque yo no sé, posiblemente el día de mañana yo esté también un poquito triste, pero cuando alguien me llama: hermano, ¿qué pasó contigo? No te he visto en la iglesia. Eso me da ánimo. Y dice la palabra del Señor que también las tumbas se abrieron, porque su muerte conquistó a la muerte. Ahí mismo en el libro de Hebreos, pero en el capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús con su muerte conquistó el imperio, derrotó la muerte, derrotó al diablo y dice, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, nosotros ya no estamos bajo esclavitud de la muerte, hermano, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús tenía que ser humano y divino para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, hermano. Amén. Dios conoce nuestra debilidad. Jesús sabe que nosotros somos tentados a toda hora. Pero mire, no tenemos excusa, no tenemos pretexto para decir: es que yo soy carne. Porque la Biblia dice que Jesús se hizo humano y soportó las tentaciones igual que cualquiera de nosotros. Así que
no agarremos eso como pretexto. Cuando vienen las tentaciones a nuestra vida, nosotros debemos de tener confianza en la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder soportar las tentaciones, hermano. Pero mire, en el libro de Mateo, yo creo que ustedes entendieron cuando dice ahí que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Justo cuando el Señor muere, tembló la tierra y dice que muchas personas que habían estado en los sepulcros muertos se levantaron, resucitaron. Pero mire, salieron del sepulcro después de la resurrección del Señor. A pesar de que el sepulcro se abrió, ellos no salieron en ese momento porque Jesús es primicia de los que han de resucitar. Cuando el Señor resucita, entonces dice que los muertos salieron y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, como una muestra de que el Señor nos traerá de nuevo a la vida después de la muerte. Judas y Pilato confesaron la inocencia de Cristo, así como el soldado romano. Pero mientras que Cristo padecía todo eso, estaba padeciendo por nuestros pecados, Dios permitió que la gente hiciera lo peor, que golpearan al Señor cuando lo estaban crucificando, lo bofetearon, lo golpearon, se burlaron de él mientras él era escarnecido. Pero mire, pero cuando la obra quedó terminada, eso es, después de que Cristo murió, dijo el Señor, consumado es. Quiero decirle que no volvieron a tocar al Señor gente pecadora. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando yo sigo leyendo la Biblia, mire lo que ilustra. Cuando llegó la hora, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, eso es José, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. La Biblia casi no lo menciona en su totalidad, no está dentro de los 12, pero dice que era discípulo del Señor, un hombre que tenía posesiones económicas. Vino de noche, tenía influencia, porque si no, no hubiese venido delante de Pilato para decirle, quiero que me des el cuerpo de Jesús para que yo lo sepulte. Era un hombre limpio, un hombre que había creído en Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se lo dieran. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, y se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Pero vamos a leer en el libro de Juan, me gusta la versión del libro de Juan, para ilustrarlo más, capítulo 19. Amén. Juan capítulo 19, versículo 38. Y quiero ilustrarle que no nada más era José de Arimatea, había otro personaje junto a él. Dice el 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, había aceptado al Señor, pero no lo decía públicamente porque le tenía miedo a los judíos. Le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ¿se acuerdan quién fue Nicodemo? Aquel que vino de noche al Señor para preguntarle qué debía de hacer para entrar al reino de los cielos. Dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo
en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Era un lugar que estaba cerca, en un lugar nuevo, limpio, nadie había sido enterrado. Pero vino José y Nicodemo. Ellos habían creído en el Señor Jesús. Dios permitió que solo los amigos de Jesús le tocaran. Sin duda José y Nicodemo eran creyentes. Habían sido transformados cuando el Señor le habló. Pero también hay otra lectura de la Biblia que a mí me gusta mucho, porque de otra manera no se hubieran contaminado para la preparación de la Pascua al sepultar al Señor. Recuerden que era costumbre de los judíos no tocar nada. Ellos se purificaban para ir a celebrar la Pascua. Sin embargo, José y Nicodemo, ellos no tuvieron problema de decir: si tocamos un hombre muerto nos vamos a contaminar y no vamos a participar. En el libro de Juan, capítulo 7, 52. Amén. Dice la Biblia, están hablando acerca del Señor Jesús. Voy a leer desde antes, en el 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Están hablando del Señor Jesús. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Están hablando con Nicodemo. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los que interpretan la Biblia están diciendo que las cosas que hace Jesús las hace por obra de Satanás. Pero algunos están admirados de las cosas que hace el Señor. Y le dijo Nicodemo, mire, Nicodemo entra en acción. Aquel que había estado con el Señor Jesús le dice, y le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era del grupo de los fariseos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye o sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Y le dicen a Nicodemo: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Estoy seguro que ya Nicodemo estaba creyendo en el Señor Jesús, porque si no, no lo hubiese defendido. Él le dice: nuestra ley no es así. Si primero no es juzgado, no pueden condenarlo. Y le dicen los maestros que sabían la ley: revisan las escrituras a ver si se ha levantado alguien de Galilea. Me imagino que Nicodemo, leyendo el Antiguo Testamento, entendió que lo que Jesús hacía era correcto y que era el enviado de Dios y que era el Mesías. Y por eso fue transformado. El Espíritu Santo los iluminó de manera que comprendieron los sufrimientos y la gloria de Cristo. Entendieron cuándo, por qué y cómo moriría Jesús. Tenían preparada la tumba y las especias. Así Dios en su providencia cuidó del cuerpo de su Hijo, y de esa manera se cumplió lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Pero el 11 dice, verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Esto es una profecía que se cumplió con Cristo. 1500 años antes de que el Señor viniera, Dios había revelado a través del profeta Isaías qué iba a pasar con Jesús. Dice Dios, mi alma quedará satisfecha. Dios está diciendo que solo por la muerte de Cristo iba a quedar pagados los pecados. Cuando Él dice, cuando Él haya puesto su vida en expiación por los pecados, cuando Él haya derramado su sangre hasta la muerte. Pero mire que si ustedes analizan palabra por palabra, en el 9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mire, al Señor Jesús lo enterraron como rico. Le llevaron 100 libras de perfume. Lo envolvieron en sábanas limpias. Lo pusieron en un sepulcro nuevo, exclusivamente para hombres ricos. Ahí dice la Biblia, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Amén. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Palabra por palabra. ¿Y ustedes creen que todavía hay duda? ¿Que nosotros podemos dudar de Dios? Todo lo que Él dijo se ha cumplido, y lo que falta se va a cumplir. Por eso yo le digo, si usted todavía no entiende que el único medio para llegar al cielo es a través del arrepentimiento de Jesús, está perdiendo su tiempo. Un día lo puede lamentar. Y no va a decir que no se le dijo. Mire, hermano, yo siempre le digo, mientras el Señor me dé vida, yo voy a seguir predicando el evangelio. Escuchen o no escuchen, se conviertan o no se conviertan, acepten o no acepten al Señor, voy a seguir predicando el evangelio, porque a eso nos llamó el Señor. Los líderes judíos recordaron lo que los judíos olvidaron, lo que los discípulos habían olvidado, que Cristo prometió salir al tercer día de la tumba. El Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero al tercer día resucitaré, dijo el Señor. Qué desafortunado resulta que Satanás y sus hijos conozcan la Biblia mejor que los cristianos, hermano. Y mire, voy a seguir leyendo en el libro de Mateo capítulo 27, donde ya el Señor en el versículo 62 del 27, al día siguiente, que es después de la preparación, quiere decir el sábado. Hablé del jueves, hablé del viernes de la crucifixión. El Señor lo entierra temprano, antes de que se oculte el sol, antes de que llegue el sábado. Pero al día siguiente, el sábado en la mañana, dice que es después de la preparación, se reunieron otra vez los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos lo sabían, ellos se acordaron, pero los discípulos no se acordaron. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, digan al pueblo, resucitó muerto, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole la guardia. ¿Vio? Los fariseos dijeron,
nos acordamos que Él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y los discípulos estaban escondidos con miedo. Aseguradlo, como sabéis, dice. Eso fue todo lo que dijo Pilato. Pero quiero que sepan que ningún sello terrenal podía evitar que Cristo saliera de la tumba como Él había prometido. Mira, hermano, hoy hablamos acerca de la historia de lo que pasó jueves, viernes y sábado. Pero mire, la próxima semana le voy a hablar de la resurrección. Espero que estén aquí y que no se lo pierdan. Aunque yo procuro no hablar mucho de historia, pero hoy nos tocó esto. La mayoría del tiempo siempre es enseñanza profunda de la Biblia. Pero espero que hayan comprendido el relato, por si no lo habían leído. A mí me fascina cuando yo leo todo eso. Yo digo, wow, cada detallito. Señor, la próxima semana seguiremos con esta historia. Ni la muerte ni la tumba pudieron retener al autor de la vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está sentado en su trono y no será removido, dice la Biblia. Pero mira, hermano, lo interesante de eso es que un día Él va a venir con poder y gloria para juzgar al mundo, y cuando llegue ese día ya no habrá más oportunidad. La Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 22, dice la palabra del Señor. Está diciendo el Señor Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Mire, quien va a venir a ejecutar juicio es el Señor Jesús. Eso habla de la autoridad del Señor Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Oremos, hermano. Padre amado, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es poderosa, Padre. Es poderosa para transformar corazones. Es poderosa, Señor, para abrir nuestra mente y hacernos entender que tú eres nuestra única salvación. Tú eres nuestro único Salvador, Señor. Necesitábamos a un Salvador. Era la única forma de poder llegar al Padre. Señor, te pido por las personas que no te conocen, que están perdidas, Señor. Hay gente que tiene un concepto equivocado del evangelio, Señor. Mucha gente cree que por ir a conciertos cristianos, por escuchar música, van a ser salvas, Señor. Y tu Biblia dice que a ti te plació por la locura del evangelio, Señor. Es a través de tu palabra que el hombre es salvo, Señor. Si el hombre necesitara ser salvo por la música, tú hubiese mandado a un cantante, Señor. Pero mandaste a un Salvador para que diera su vida, Señor. Posiblemente no podemos entender ese sacrificio, que era necesario que un justo pagara por nuestros pecados, Señor. Reconocemos, Padre, que nosotros somos los culpables, Señor. Nosotros debimos de estar allí. Ayúdanos, Padre, a poder entender de que nosotros tengamos en alta estima, Señor, ese sacrificio, que no lo demos como algo que no vale la pena. Ayúdame, Padre, a caminar cada día, Señor, agarrado de tu mano, Padre. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y por lo de la iglesia, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos llene de aliento y de ánimo, Señor, para que vivamos cada día aferrándonos a ti, Señor. Que podamos entender que esto no es una historia, Señor, que no son mis ideas, que no son mis palabras, que eres tú hablando a través de mí, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Si en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo y ha entendido que solamente a través de Él puede alcanzar vida eterna, le acabo de leer lo que dice, que el que oye la voz del Señor y cree al que le envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Si en esta mañana tú estás luchando con ello y tú has entendido que este mensaje toca tu corazón y has entendido que es la verdad de Cristo
y hoy quieres entregarle tu vida al Señor, no tengas miedo. Levanta tu mano. Levanta tu mano para que oremos juntos, para pedirle perdón al Señor y puedas ser aceptado. Reconoce que no tienes otro camino. Nadie viene al Padre si no hay otra forma. Si tú entiendes esto, te pido que no te vayas de aquí rechazando a Cristo. Posiblemente mañana sea demasiado tarde. La semana pasada yo estaba hablando acerca de lo que sucede cuando el hombre muere sin Cristo. Se va a un lugar de tormento, dice la Biblia, va al infierno. ¿Quién muere sin Cristo? Al día siguiente sucedió una tragedia en Dominicana. Yo digo, esas personas pensaban vivir muchos años, pero no sabían que el día siguiente era su último día. Así que te pido por el amor de Cristo, no te vayas sin antes reconciliarte con el Señor. Si es el deseo de tu corazón, levanta tu mano, déjame orar contigo. No tengas pena. Un día yo entendí ese llamado, yo fui con mi Señor y desde entonces he vivido para mi Señor. Yo sé que vienen pruebas, sé que vienen circunstancias difíciles, pero es Jesús quien hace la obra. Es Jesús quien nos lleva de día en día en victoria. Padre, Señor, ¿cómo agradecer lo que tú hiciste, Padre? En esta mañana le pido a la iglesia que se ponga de pie, oremos todos juntos para, Señor, recordamos ese sacrificio que tú hiciste, Padre. Aunque no sabemos la fecha de tu crucifixión, el mundo en general lo celebra en este tiempo, Señor. Pero ¿qué importa la fecha? Lo importante es que tú viniste, Señor, y pagaste por nuestros pecados, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos, Señor. Y tu amor fue tan inmenso, Señor, por el mundo. Señor, tú le das oportunidad a todo mundo, Padre, pero solamente el que te acepta pasa a ser parte de tu reino, Señor. Sigue trabajando en la vida, Señor, de los que no te conocen. Te pido por el mundo, Señor, por la gente que están perdida, Señor. Pon la circunstancia, Señor, pon a las personas en medio de nosotros, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra vida diaria, que le podamos hablar de ti, Señor, para que no se pierdan sin ti, mi Señor bendito. Padre, bendice a la iglesia, edifícalo cada día, Señor, para que pueda ser útil para tu obra, Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.